Todos los seres humanos estamos en busca de algo. Algunos buscan dinero, otros buscan fama, otros buscan posición, otros buscan poder. Mas hay pocos seres humanos que están en busca de la verdad, porque la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Esa es nuestra temporada, que ahora mismo está comenzando. Bienvenido a nuestra 25ª temporada de Biblia Fácil. 25 temporadas ya pasaron. Para nosotros es un privilegio acompañarte en cada temporada y que tú seas nuestro invitado especial. Tú que estás allí del otro lado, bienvenido. Queremos abrazarte y queremos decirte que una vez más estamos listos para poder iniciar un camino. Y ese camino es a través de la palabra de Dios. En ese camino encontraremos lindas promesas, vamos a sumergirnos en esas promesas y vamos a responder preguntas que siempre nos hemos hecho en la vida, pero sobre todo vamos a la fuente de la verdad, y la fuente de la verdad es la Biblia. ¿Estás listo? ¿Preparado? Toma tu Biblia, que aquí comienza Biblia Fácil en busca de la verdad. Y hoy quiero presentarte a nuestros amigos que dejaron sus actividades para poder venir a participar de este programa. Y yo quiero aquí saludar aquí a José Luis, que está a mi lado derecho. ¿Cómo estás, José Luis? Toma ahí el micrófono. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz, agradeciendo siempre a Dios por participar y aprender muchas cosas. Excelente. Bienvenido, José Luis. A su lado está Rebeca. ¿Cómo está Rebeca? Bienvenida. Gracias por participar. Hola, Pastor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de estar acá y ansiosa de aprender todo lo que está por enseñarnos. Excelente, Rebeca. Bienvenida. Antonio. Antonio, ¿cómo estás, Antonio? Bienvenido. Y todo bien, gracias a Dios por la invitación, Pastor, que es un privilegio estar aquí, ¿no? La primera vez que estoy aquí. Bueno, es todo nuevo, primera vez para Qué mí. bueno. Gracias a Dios. Lo novedoso a veces nos da un poco de temor, pero es lindo poder descubrirlo. Bienvenido, Antonio. Catherine del Rocío. ¿Cómo estás, Catherine? Hola, Pastor. Gracias por la invitación. También estoy muy contenta, al igual que nuestros amigos. Me alegra que estés aquí también participando del programa de Biblia Fácil. Muchas gracias. Bienvenida. Voy a saludar a Valeria. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Pastor. Muchas gracias por la invitación. También estoy un poco ansiosa, así, algo totalmente novedoso. Y feliz de estar acá. Gracias. Eso es lindo. Nos colocamos allí en un lugar donde no sabemos a dónde vamos, pero lo bueno que tenemos una guía. Totalmente. Dios te bendiga. Gracias, Valeria. Francesco, bienvenido. Gracias, buenas, Pastor. Primera vez compartir con ustedes y también en esta experiencia nueva. Qué lindo. Bienvenido, Francesco. Gracias. En la medida que pasen los programas, nosotros vamos a presentar de una manera más detenida a cada uno de nuestros participantes, preguntar de qué país son, a qué se dedican, en el transcurso de los próximos programas. Pero hoy queremos saber de dónde tú estás viendo. ¿Estás en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa? No sé en qué lugar estás. Bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante. Y nuestro primer tema tiene que ver con Dios. A la verdad, la idea de Dios es tan abstracta. Para muchas personas es apenas una idea, para otros es un argumento, otros es una experiencia, para otros es una relación. Para ti, ¿quién es Dios? ¿Ya te has preguntado eso? ¿Dios tiene forma, tiene manos, tiene piernas? ¿Qué cosa es lo que tiene Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es como nosotros. ¿Cómo actúa? Él también se mueve en el tiempo y en el espacio. Hay tantas dudas sobre Dios. Y hoy queremos responder a esta pregunta. Hoy vamos a hablar sobre este tema sumamente importante acerca de la existencia de Dios. Y antes vamos a hacer una cortísima oración. Oramos. Querido Dios, pedimos tu bendición para poder comenzar a sumergirnos en estas verdades que son tan necesarias para nuestra vida. Colocamos nuestro corazón en tus manos, que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos para poder llegar al conocimiento de esta verdad. Pedimos que tú nos acompañes y nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Dios? ¿O existe Dios? Esta es la pregunta que no solamente lo hacen aquellos que no creen en Dios,
sino también lo hacen aquellos que creen en Dios. En el momento más doloroso de la vida, uno siempre se cuestiona, ¿realmente existe Dios? Ustedes saben que la idea de Dios es rechazada por algunos, no porque no quieren creer en Dios, sino porque la existencia de Dios parece ser tan buena que no parece ser real. ¿Quién es Dios? Existe. Ahora, hoy vamos a responder algunas preguntas. Primero, veamos qué cosa es lo que dice la ciencia y la filosofía sobre la existencia de Dios. Vamos a imaginar por un momento que Dios no existe, ¿correcto? ¿Qué sucede si Dios no existe? Eso significa que todo lo que sucedió en la historia es una mera casualidad y sin propósito. Ahora le voy a explicar por qué. ¿Cómo es que Dios puede traer el propósito a la historia y el sentido a la vida? Si es que Dios no existiese, ustedes y yo simplemente seríamos coincidencias y accidentes atómicos. Qué terrible, ¿no? Las personas que amamos serían apenas incidentes, coincidencias, no tendrían ningún propósito. Estaríamos reunidos por una casualidad inexplicable, no existiría ni propósito ni sentido. Y alguien acuñó una frase impresionante, Fernando Pessoa decía así: los seres humanos llegaríamos a ser cadáveres vivientes que se reproducen. ¿Por qué razón? Porque no hay un propósito en la vida. Si no hay Dios, no hay un principio. Si no hay un principio, ¿cuál es el final? Si no hay principio en el final, ¿para qué sirve el camino? A esto se llama reduccionismo existencial. ¿Qué cosa es el reduccionismo existencial? Lo que muchos ya desde el pasado vienen proclamando. El ser humano está en un paréntesis, solamente nace y le espera la muerte. En la vida no tiene absolutamente nada. Entonces, a partir de allí, nacen todas las ideas que por allí se proclaman. Aprovecha la vida es una, la vida es para vivirla, de aquí solamente te espera la muerte. Reduccionismo existencial, mi vida se reduce a nacer y morir. Entonces ya no importa lo que haga en la vida. ¿Y saben qué es lo curioso? Es que hay muchos incluso que creen en Dios, pero siguen viviendo con este pensamiento de reduccionismo existencial. Yo creo que Dios existe, pero también creo que la vida es una. Así es que yo lo voy a disfrutar y voy a hacer lo que quiero en la vida. Yo nací para morir. Eso es una vida sin propósito, una vida sin sentido. O sea, cualquier camino para mí está bueno. ¿Por qué? Porque la muerte acaba todo. Sin embargo, aquel que cree en la existencia de Dios, cree en las promesas de Dios, cree que el futuro no solamente es la muerte. La muerte apenas llega a ser un paréntesis, que se cierre ese paréntesis cuando Cristo regrese y vuelva o haya resurrección. O sea, la existencia de Dios en la vida del ser humano, la creencia en la existencia de Dios le da sentido, le da propósito, le da una vida diferente. Blaise Pascal, él hizo un teorema sobre la existencia de Dios. Ustedes saben que Blaise Pascal fue aquel que colocó las bases de la probabilidad matemática. Y entre tantas cosas que él dijo, tantas cosas que él mencionó, él creó un teorema sobre la existencia de Dios. Y a mí me encanta porque él dice así: la fe es superior a la incredulidad, porque al final, si Dios existe, el creyente será recompensado. Pero si el incrédulo, mientras que el incrédulo sufrirá la pérdida eterna. Blaise Pascal creó la siguiente idea: hasta por lógica, creer en la existencia de Dios es mejor que no creer en la existencia de Dios. ¿Por qué razón? Aquel que cree en la existencia de Dios vive sabiendo que tiene un ideal, un propósito, que tiene promesas de Dios, y si es que Dios existe, finalmente va a tener la recompensa. Pero aquel que niega la existencia de Dios vive desordenado, hace lo que quiere en la vida, y al final, si es que Dios realmente existe, él va a sufrir la pérdida eterna. Y él decía, hasta por lógica, creer en la existencia de Dios es mejor. Por eso él colocó que la fe es superior a la incredulidad. Y eso vamos a ver en el transcurso de nuestros programas, de qué manera es superior. Ahí viene la pregunta, ¿existe Dios? Y tenemos diversos argumentos, diversos conceptos. En primer lugar, coloquemos a los ateos. Ateo significa simplemente sin Dios, ¿no?
todas las palabras que comienzan con A son palabras que niegan lo que viene después. Por ejemplo, teo es Dios, a es sin. Por ejemplo, la palabra afónico, ¿qué significa? A, sin, fonía, voz, sin voz. Adicción, a, sin, dicción, palabra. Todas las palabras que comienzan con A es sin. Entonces, un ateo es aquel que niega la existencia de Dios, pero también aquel que vive sin Dios. Fíjese lo curioso. A veces pensamos que un ateo solamente es aquel que dice Dios no existe. No. También es aquel que piensa y cree que Dios existe, pero vive sin Dios. O sea, el ateísmo abarca más de un concepto. De ahí vienen los agnósticos. Los agnósticos dicen, la mente del ser humano es tan pequeña como para descifrar un Dios tan infinito. Entonces, como yo no puedo descifrar un Dios tan infinito, Dios es inconocible. Ahí viene el agnóstico diciendo, si es que yo quiero creer en Dios, necesito probarlo, necesito experimentarlo, porque para mí lo que vale es la experiencia, lo que toco, lo que veo, lo que huelo. Entonces, si Dios existe y es tan grande y no entra en mi mente, pues prefiero no creer. Y después viene el concepto deísta, ¿no? El concepto deísta es, sí, Dios existe, pero un día Dios creó este planeta y se olvidó. Él se fue. Ustedes han escuchado ese concepto. Dios ya se olvidó, Dios dejó al abandono. Dios está tan distante del ser humano. Y luego viene la otra idea, la idea panteísta. La idea panteísta hoy está de moda. Todo es Dios. Dios no es alguien, no es un ser personal. Dios puede ser una planta, puede ser la energía, puede ser el cosmos. Ustedes ya escucharon personas que hacen viajes a ciertos lugares donde puedan recibir la energía divina, donde puedan tener ese contacto. El panteísmo hoy está de moda, de moda. Todo es Dios. Hay otra idea, obviamente, que es la idea teísta. ¿Qué cosa es un teísta bíblico? Aquel que cree en Dios y cree que Dios es un ser personal, lleno de poder, de amor y de justicia. Yo creo que nosotros podemos entrar dentro de ese último grupo, porque nosotros creemos en la existencia de Dios, pero el problema viene cómo yo muestro que Dios existe. Ahí está nuestro mayor problema. Y para ello, nosotros necesitamos una cosa. En primer lugar, responder a la pregunta de la mayoría, si Dios existe, ¿por qué permanece en silencio? Ante tanto dolor, ante tanta tragedia, y uno de los argumentos más fuertes en contra de la existencia de Dios es la existencia del sufrimiento. Epicurio, ya en el siglo IV a.C., un filósofo, decía, Dios no existe, o si existe, Él no puede ser poderoso y amoroso. Porque si es poderoso, ¿por qué no quita el sufrimiento? Porque tiene poder. O no ama. Porque si Él amara, tampoco permitiera el sufrimiento. Entonces, a partir de ese argumento, vienen muchos ya hoy simplemente repitiendo, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué sufrimos? Y a veces pensamos que Dios está en silencio, pero Dios no guardó silencio. El problema es que nosotros silenciamos a Dios. Dios está hablando. Dios nos ha dado sus promesas, Dios nos ha explicado el porqué del sufrimiento, Dios nos explica el conflicto que existe, Dios tiene promesas para el dolor y Él nos explica que va a poner fin al sufrimiento. O sea, Dios no está en silencio. El problema es que la humanidad no quiere escuchar a Dios. La existencia del sufrimiento vino como consecuencia de la entrada del pecado. Sin embargo, en el transcurso de los programas vamos a dar algunas respuestas de por qué Dios permite el sufrimiento. Y de paso, el sufrimiento hoy nos sirve de alguna manera como un profesor para poder enseñarnos las mayores lecciones que jamás aprendemos cuando todo va bien. El dolor se convierte en nuestro maestro y cumple un papel didáctico. ¿Ustedes imaginan cómo sería un mundo de pecado si es que no hubiese dolor? Primero, nadie tendría necesidad de Dios, nadie buscaría a Dios, nadie soñaría con el cielo. ¿Para qué? Si aquí todo es perfecto. Entonces el sufrimiento nos recuerda que estamos en un lugar de pecado. El sufrimiento nos recuerda que la injusticia va a existir porque el ser humano se separó de Dios. El sufrimiento nos recuerda que el dolor es provocado por el mismo hombre que se convierte en agente del diablo cuando da la espalda a Dios. ¿Por qué hay violencia, dolor? No es porque el mismo ser humano lo provoca. Porque al separarse de Dios provoca sufrimiento. Bueno, esa es una de las primeras preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Dios está en silencio? Dios no está en silencio. Entonces, ¿cómo yo puedo creer en Dios a pesar de
que yo no tengo evidencias palpables. Primer principio se llama fe. Y el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Yo les voy a explicar aquí por qué necesito fe para creer en Dios. Vamos a poner aquí una lógica simple. Aquellos que dicen que Dios no existe, creen que el mundo existió de la nada. ¿Y cómo vino a la existencia? A través de una teoría popular, que es la teoría del Big Bang. ¿Qué cosa es la teoría del Big Bang? Que en algún momento de la historia, de la eternidad, llegó a un punto cero. Y en el punto cero hubo una explosión. Y de esa explosión vino todo lo que hoy está creado. Entonces, para sacar a Dios hay que creer en una teoría así. Pero tampoco yo no estuve en la creación viendo que Dios creaba las cosas. Ahora, piensen aquí lo que voy a decir. El que no cree en Dios necesita tener más fe que aquel que cree en Dios. ¿Por qué razón? El que no cree en la existencia de Dios, él no estuvo en la explosión para decir, yo vi la explosión. ¿Estuvo allá? No. Pero tampoco yo estuve en la creación. ¿Están entendiendo? Yo no estuve en la creación para decir, yo estuve en la creación, por eso creo que Dios existe. Ninguno de los dos estuvo. Los dos ejercen fe. Pero yo ejerzo fe en un Dios creador por ver evidencias que me muestra. No hechas en un laboratorio. Hay otro tipo de evidencias. En cambio, los dos ejercen fe. El asunto es, ¿en qué ejerces fe? ¿En una explosión o en la creación? Partamos de ese punto. Entonces, para ambos asuntos necesitamos de fe. Para ambos asuntos. La fe es indispensable para nuestras creencias. Dios no es un elemento químico. Hay algunos que piensan que quieren comprobar a Dios a través de un telescopio, a través de máquinas, a través de tecnología. Quieren acercarse y quieren hablar, saludar con Dios, quieren estrechar a Dios, quieren evidenciar a Dios. Pero a Dios no se le puede colocar como un elemento químico. Y lo curioso es que la ciencia no está dispuesto a discutir la posibilidad de la existencia de Dios. Todo lo que discute la ciencia son hipótesis. Hay algunos que piensan que la teoría de la evolución, la teoría de la explosión, la teoría de las cuerdas y supercuerdas, la teoría de la existencia del mundo han sido datos científicos comprobados. No, todo está en base a especulaciones. Es más, muchos de ellos para sus especulaciones han tenido que romper sus propias leyes científicas. Pero la Biblia me enseña que todo lo que yo creo necesito probar. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, probad. Necesito probar mi fe, necesito probar mis creencias. El libro de Primera de Pedro 3:15 dice que yo necesito conocer y probar mis creencias para dar razón de mi fe, para estar preparado para hacer defensa. Entonces ahí viene la pregunta. Si a Dios no se le puede probar como se prueba un elemento físico, a Dios no se puede probar en un laboratorio, ¿de qué manera yo puedo dar fe que Dios existe? ¿Cómo es que yo puedo hablar con alguien que me dice, mira, para mí Dios no existe, pero yo soy creyente? ¿De qué manera yo puedo decir Dios sí existe? ¿Cómo yo puedo dar razón de mi fe? Hoy vamos a hablar sobre esos asuntos porque son necesarios para la vida. Saben que el doctor David Marker, él decía lo siguiente, yo soy ateo, uno de los ateos más reconocidos, dice, yo soy ateo porque no hay evidencia para la existencia de Dios. Y él concluía diciendo, haciendo un resumen de lo que él mencionó, sin evidencia no hay creencia. Y él desafiaba así, si tú me das evidencia de la existencia de Dios, yo creo. Sin evidencia no hay creencia. Ahí viene la pregunta, ¿qué responderías tú si es que alguien viene y te dice, yo quiero creer en Dios, pero dame evidencias de Dios? Vamos al primer texto, ¿les parece? Romanos capítulo 1. Ese es uno de los textos más fuertes que escribió el apóstol Pablo. El libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el versículo 21. Estos 3 versos son fuertes en sí para aquellos que quieren evidencias acerca de la existencia de Dios. Catherine, ¿podrías leer el texto, por favor? Toma el micrófono allí.
Romanos 1, 19 al 19 al 21. 21. La palabra de Dios dice: lo que puede conocerse de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no glorificarán como a Dios, ni le dieron gracias, antes se ofuscaron en vanos racionamientos, y su necio corazón se entenebreció. Y el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, en este texto hay tres cosas interesantísimas. Número uno, ¿cuál es lo primero? Que dice, Dios sí se revela. O sea, uno quiere ver, quiero saber de Dios, quiero conocer a Dios, Dios se revela. Número dos, las cosas invisibles se hacen visibles a través de la creación. Tú quieres ver a Dios, entonces comienza a razonar. Todas las cosas en este mundo tienen un creador. Yo no puedo creer que un micrófono, vinieron las piezas y allí se formó un micrófono. No puedo creer que este piano que tengo aquí, las piezas se juntaron todas y ahora produce música. Eso es ilógico. Entonces, si esto tuvo un creador, tiene que haber un creador. Y ese creador es Dios. Ahora, las cosas creadas son la evidencia de un creador. Otra cosa, dice, aquellos que, habiendo conocido, o sea, teniendo tantas evidencias, ellos se envanecieron en sus racionamientos. Su corazón fue entenebrecido, claro, porque si solamente tú te encierras en tu argumento, tú ya no das lugar a la fe. Por eso es que termina diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Muy bien, ese será nuestro punto base para poder hoy hablar acerca de las evidencias. Y hablando acerca de las evidencias, hoy vamos a basarnos en tres preguntas, solamente tres. Primera pregunta, estas preguntas pueden ser filosóficas, pero nos van a llevar a una respuesta bíblica. La primera pregunta es, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Puede ser una pregunta tan simple, pero aquí me da la primera evidencia de la existencia de Dios. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Todos sabemos que todas las cosas tienen un origen, ¿verdad? Nada existe por casualidad. No es que hoy duerme, mañana, apareció algo. ¿De dónde apareció? De la nada. No existe. Todas las cosas tienen un creador, tienen un origen. Una cosa es pensar de que a partir de un origen vienen más cosas. Eso es verdad. Pero otra cosa es decir, la primera causa no tuvo un comienzo. Eso es ilógico, totalmente ilógico. Entonces, ¿por qué existe algo en lugar de la nada? Desde los sumerios hasta Albert Einstein, todos creían que el mundo o el universo existió eternamente. Todos creían eso. Pero después de Albert Einstein sucedió una cosa interesante. Es que la mayoría intentó explicar de cómo se formó el universo. ¿Cómo se formó el universo? Y ahí aparecen los cosmólogos, aquellos que estudian el cosmos, y ellos quisieron darle un comienzo a este universo. ¿Y de qué manera? Ellos llegaron a una conclusión de que no existía nada hasta un punto cero. No existía tiempo, ni espacio, ni materia, ni ondas, ni nada, ni ruido, nada. Punto cero. Y del punto cero hubo una explosión, un Big Bang, una explosión. Y del desorden de esa explosión vino toda la belleza que hoy existe. Oiga, esa es la explicación. Para mí es ilógica totalmente. Totalmente. O sea, de una explosión vino el orden. Eso no hay manera de poder. Pero esa es una de las teorías que son más aceptadas. ¿En base a qué? A teorías de las cuerdas, supercuerdas, multiversos, universos paralelos, en fin. Ahora, todo esto se armó en base a una especulación, no en base a ciencia. ¿Y qué cosa es lo curioso? Hoy la ciencia está trabajando en relación al universo más en especulaciones. ¿Cómo yo compruebo que hubo una explosión? ¿Alguien estuvo allá? Nadie. Hay que creerlo por fe. ¿Y qué cosa? Por eso es que Blaise Pascal decía que la fe es superior a la incredulidad. Solo que todos estos cosmólogos tienen un punto en común. ¿Cuál es el punto en común?
el universo sí tuvo un comienzo. Por lo menos ahí estamos bien. Ahí esto nos une a todos. Tuvo un comienzo. Por lo tanto, debería tener una causa. La pregunta es, ¿qué ocasionó esa causa? ¿Cómo llegó a existir este universo? Cuando descubrimos el cómo llegó a existir este universo, vamos a descubrir, si Dios no existe, pues vino de la nada. Si Dios existe, Él es el creador. Vamos a ver de qué manera podemos nosotros colocar evidencias sobre la existencia de Dios en base a estas 3 preguntas filosóficas. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Y estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Aquí en mis manos tengo un curso bíblico, el estudio en busca de la verdad, donde podrás encontrar los temas que estamos desarrollando aquí en esta temporada. Con Biblia en mano aquí puedes conocer mucho mejor, a mayor profundidad, estos temas sobre En Busca de la Verdad. Solicítalo a nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460 o ingresa a estudielabiblia.com. Muy bien, estamos hablando acerca de evidencias sobre la existencia de Dios. Ya vimos que si hay un punto en común que nos une a todos es que el universo sí tuvo un comienzo. ¿Correcto? Todos allí concordamos. La pregunta es, ¿qué sucedió para ese comienzo? O, en el caso de los cristianos, ¿quién? Para nosotros está claro quién, pero el asunto está para aquel que quiere sacar a Dios y piensa que Dios, o cree que Dios no existe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos allí mostrar la primera evidencia? Para que el mundo existiese, para que exista un origen para el universo, no solamente hablemos de nuestro planeta, sino del universo, porque nuestro planeta es apenas un punto en el universo. Tiene que ser, en primer lugar, aquel que lo creó tendría que ser infinito, eterno y omnipotente. ¿Por qué razón? Porque tendría que existir antes del espacio. Tendría que ser inmaterial, porque precede a la materia. Tenía que ser intencional, ya que el universo es increíblemente planeado. Tendría que ser personal, y aquí hizo surgir el sentimiento de belleza en el universo. Entonces, bajo estas características que se plantea, para que exista el universo, que tendría que ser infinito, inmaterial, intencional y personal, todo esto cuadra con una sola idea: Dios. Por esas características. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la nada produce nada. Así de simple. ¿Y la Biblia qué cosa habla acerca del propósito y del origen del universo? El libro de Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron todas las cosas, o creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está el origen y el propósito del universo. Fue creado por Él y para Él. Por eso es que la Biblia comienza afirmando, no probando la existencia de Dios. La Biblia no es un libro para probar la existencia de Dios. La Biblia es un libro para afirmar la existencia de Dios. Comienza Génesis 1 diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el origen y el propósito está en Dios. Alan Sandage, él fue un hombre que calculó la velocidad con la que el universo se expande y él estudió mucho la teoría del Big Bang. Él es un astrónomo. Él no es cristiano, pero fíjense lo que él escribe. Yo era casi un ateo en la juventud, pero la ciencia fue la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo se puede explicar mediante lo sobrenatural. Y yo creo que es bastante improbable, me encanta esta expresión, que el orden haya venido del caos. Tiene que haber algún principio organizador. Dios, para mí es un misterio, dice él, mas es la mejor explicación que tengo para el milagro de la existencia. Dios para mí es un misterio, pero es la mejor explicación para la existencia. Isaac Newton
Él fue filósofo, él fue un físico, gracias a él tenemos todas las leyes de la gravedad, y él escribió un libro muy famoso llamado Principia, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En este libro Principia, él escribió lo siguiente: este maravilloso sistema compuesto por el Sol, planetas y cometas, solo pudo haber surgido a partir del consejo y dominio de un ser inteligente. A mí me sorprende porque Isaac Newton, algunos piensan que el Dios en que creía era el universo. No, él creía en un Dios personal. Él creía en un Dios bíblico. Él incluso escribió aportes sobre el libro de Daniel, que es el libro bíblico. Entonces él escribió no solamente sobre física, sobre matemática, no solamente era filósofo, él también era teólogo. Ustedes se dan cuenta que en la antigüedad los hombres que dieron mayores aportes a la humanidad fueron creyentes. No solamente Isaac Newton, Blaise Pascal, ya hablamos. Hay otro hombre llamado William Paley. Él hizo la ilustración del reloj y dijo: ustedes pueden ver que el reloj es un aparato, un instrumento totalmente simple. Ahora ustedes imaginen que producto de una explosión vino el agujero, se cuadró, los puntos se cuadraron allí para dar la hora, y de pronto el reloj funciona. Es totalmente ilógico. William Paley comienza diciendo así: si un reloj no puede ser producto de una explosión, ¿cómo yo puedo creer que el mundo o el universo fue producto de eso? Eso es totalmente imposible, porque el mundo revela orden, inteligencia, armonía y propósito, que apunta a un diseñador inteligente. La complejidad del mundo es la evidencia de un creador. Y la pregunta es, ¿quién sería el creador? Dios. Esa es la primera evidencia. Albert Einstein decía: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir, solo que la ciencia no lo quiere ver. Así tenemos Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Luis Pasteur, todos ellos creyentes, creen en Dios. Entonces la primera pregunta: ¿por qué existe algo en vez de nada? Eso nos lleva a pensar en la evidencia de un creador. Segunda pregunta, la segunda pregunta es: ¿por qué hay música en lugar de ruido? Esta pregunta es interesante. Ustedes saben que ruido puede existir, pero la música es diferente. Para que exista música tiene que haber ajuste de instrumentos. Tiene que haber alguien tocando. Tiene que haber alguien dirigiendo. Si no, no existe música. Este argumento me parece interesante, porque a este argumento se le agrega el diseño inteligente del mundo. Y hay una palabra que me encanta: el ajuste divino. Todo en el universo está extremadamente ajustado para que las cosas funcionen correctamente. ¿Eso puede hacer una explosión? ¿Eso puede ser un desorden? ¿Eso puede ser la evolución? No, tiene que haber alguien diseñando. ¿Por qué hay música en vez de ruido? Porque alguien tiene que estar detrás de todo eso. Muy bien, nada puede ser organizado por plena coincidencia. Ese es el principio antrópico, diseño inteligente. Todo está extremadamente exacto. Stephen Hawking, uno de los ateos de nuestro siglo, que ya falleció, decía: parece que el mundo fue preparado para que nosotros existiésemos. Qué triste, ¿no? Un ateo viendo que el mundo fue preparado, pero no tenía a quien agradecer, porque él no creía en la existencia de Dios. ¿Por qué? Por el ajuste divino. Hoy la gente más cree en la inteligencia artificial que en la inteligencia divina. Y miren, ¿cómo es el ajuste divino? Algunos datos simplemente. Si el Sol estuviese apenas 5% más o 1% más distante de la Tierra, eliminaría toda la vida de nuestro planeta. Ajuste divino. Exactamente en el lugar donde debe estar. Si la gravedad fuese alterada apenas 10 menos 37, significa 0,37 ceros, menos 1, el Sol no existiría. Un pequeño desajuste, no existe el Sol. Si la gravedad fuese mayor, todos estaremos aplastados. Si fuese un poquito menor, flotaríamos en el espacio. Si la atmósfera fuera diferente, no podríamos respirar. ¿Qué es esto? Ajuste divino. Alguien tuvo que ajustar para que exista la vida. Fuerza nuclear. Si la fuerza nuclear fuese 2% más fuerte, no tendríamos hidrógeno, ni agua, ni vida.
Si fuese 5% más débil, tendríamos apenas hidrógeno, solo eso. Que igual, no habría vida. CO2, el dióxido de carbono, si el nivel fuese mayor, tendríamos un efecto estufa que quemaría a todos. Si fuese menor, las plantas no conseguirían hacer fotosíntesis. Ahora, que detrás de todo esto no haya alguien ajustando perfectamente, eso es lo más ilógico. A eso lo llamamos complejidad irreductible. ¿Qué es complejidad irreductible? Aquí coloqué el ejemplo de una ratonera. No es mío el ejemplo, eso está en libros cuando hablan de complejidad irreductible. Para que funcione una ratonera, tiene que estar bien las 5 piezas. Si una pieza está mal, no funciona. Para que el universo pueda traer vida y en nuestro planeta haya vida, tiene que todo funcionar y estar ajustado correctamente. Si no, no funciona. Tú no puedes quitar un solo elemento. La pregunta es, si todo esto vino de una explosión o de la evolución, ¿en qué momento se organizaron cada elemento? ¿En qué momento se ajustaron para que venga existencia la vida? Ese es el argumento. Ahora fíjense, complejidad irreductible. La Biblia ya nos habla de que la mayor evidencia es la naturaleza. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la naturaleza anuncia la obra de sus manos. El cuerpo humano, la complejidad del cuerpo humano. No hay una máquina que pueda sustituir a todo lo que el ser humano hace. No existe. Toda la tecnología apenas imita lo que la mano hace, lo que el ser humano puede hacer en algunas actividades, pero jamás lo que todo el ser humano puede hacer. Es tan complejo. La naturaleza, la revelación, es la revelación general. La revelación especial la encontramos en la Biblia y la revelación perfecta, Jesucristo. Dice que es la palabra que se hizo carne para venir a mostrarnos quién es Dios. Entonces, revelación tenemos general, específica, especial y perfecta. Ahora, tercera pregunta, importantísima. ¿De dónde viene la idea de Dios si Dios no existe? ¿De dónde viene la idea de Dios? Ustedes saben que en todas las culturas, por más avanzadas o primitivas, todos tienen un concepto de Dios. Ahora, presten atención aquí. Si todas las culturas, desde las más antiguas, todas tienen un concepto de Dios, esto significa, ¿quién enseñó las culturas más antiguas? Nadie. Entonces, ¿cómo tienen el concepto, la idea de Dios? Nadie nace ateo. Las personas se vuelven ateas. Nadie nace ateo. Personas se vuelven ateas a través de las experiencias. Hay un gran número hay un gran porcentaje de ateos que vienen por falta de respuestas en la vida. ¿Dónde estuvo Dios? Cuando comienza a revisar la vida de alguien que niega a Dios, no es que quiere negar a Dios, hay tantas heridas no resueltas, tantas preguntas no respondidas. Entonces yo no puedo creer en Dios. ¿Por qué Él no me ayudó? ¿Por qué falleció? ¿Por qué esa tragedia? Entonces yo prefiero no creer a creer que Él existe y no hizo nada. Ese es el problema de... la mayoría de los ateos. Alguien escribió lo siguiente: el ateísmo es la extrema oscuridad del hombre, que ni siquiera el demonio llegó allí. Ustedes saben que los demonios creen. Entonces nadie nace ateo, las personas se vuelven ateas. En primer lugar, todos nacimos con el concepto de Dios, pero también venimos con la necesidad de Dios, que es el segundo punto. San Agustín decía, Dios, nos creaste para ti y nuestros corazones estarán inquietos hasta que se encuentren en ti. Incluso Freud, ateo por supuesto, él ya decía,
nosotros tenemos una necesidad de un Padre cósmico y universal, pero aún así no reconocía de Dios. Porque si hay algo que el ser humano no puede negar, es la necesidad que tiene de Dios. ¿Y cómo se muestra esa necesidad de Dios? Por el vacío que tiene. Blaise Pascal decía, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y si tiene la forma de Dios, por más que intentes llenar con cosas de este mundo, jamás lo podrás. Por eso es que las personas, por más que se llenen de todo por fuera, están vacías por dentro. Porque el tamaño de ese vacío solo es de Dios. Y número 3, no es necesario solamente tener el concepto, la necesidad, hay que tener fe. Porque es necesario admitir que necesitamos de Dios para poder ir a su encuentro. Fíjense, uno no toma agua porque conoce el elemento químico. Uno toma agua porque tiene sed. Hay personas que toman agua sin saber cómo está compuesta el agua. ¿Qué les importa la composición? Hay algunas personas que solamente conocen tienen el concepto de Dios, pero no tienen sed. Por eso es que no tienen una experiencia con Dios. ¿Qué se llama esa sed? Fe. Yo reconozco mi necesidad de Dios y yo voy al encuentro con Dios. Esa es la sed que debo tener de Dios. Esa sed de Dios se llama fe. Por eso es que hay muchas personas que aunque tengan necesidad y aunque tengan conocimiento de Dios, nunca tienen una experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque no tienen fe. La fe es necesaria. En el año de 1860 apareció una guerra intelectual contra Dios, ya con... Darwin apareció la idea de que el hombre no necesita de Dios y que la idea de Dios es cosa de ignorantes. Ustedes hasta ahora incluso escuchan, es religioso, ignorantes. Religión es para gente ignorante. Y allí se propuso una idea, el ser humano no necesita de Dios. Solo que Dios no necesita defenderse. Solamente necesita mostrar en el tiempo si esto es verdad. Y miren lo que dice esta revista, esta no es una revista cristiana. Y allí escribió Osvaldo Giacoya, profesor de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, y decía así: en el siglo XX, Nietzsche, Marx, Freud, Sartre y otros llegaron a apostar en la muerte de Dios cuando comenzó la era de la razón. No es necesario ser un especialista para saber que este triunfo no se concretizó. Al contrario, lo que se observa hoy es valorización de la fe, inclusive entre los científicos. A lo largo de la historia, la relación del hombre con lo sagrado se ha mostrado como un lazo extremadamente persistente. Cuando el ser humano decía, Dios está muerto, o la razón es Dios, Dios no va a necesitar de Dios. Al contrario, la gente más necesita de Dios. ¿Y saben por qué? Porque hay un estudio, y este estudio fue hecho por neurocientíficos. ¿Quién es un neurocientífico? Aquel que estudia las funciones del cerebro. Miren cómo está comprobado esto científicamente. El doctor Rohan Joseph, él escribió lo siguiente: la habilidad de tener experiencia